que vamos a compartir en Santiago, capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a mirar algunas de las bendiciones que se desprenden de la cruz. Nuestro hermano oraba en la oración y decía daba gracias a Dios por las bendiciones que se han desprendido de la cruz. ¿Sí? Y en esta mañana es lo que vamos a mirar justamente. Hay 7, mejor dicho, una de las tantas que hay, pero las que vamos a mirar en esta mañana son 7 bendiciones o beneficios que se desprenden de la obra de la cruz. Seguramente hay más, pero lo que vamos a mirar en esta mañana es esto: 7 bendiciones o beneficios que se desprenden de la cruz del Calvario. Primeramente vamos a leer donde dije, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice el Señor en su palabra, Santiago, guiado por el Espíritu Santo, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y esto es así. Vivimos en un mundo donde está lleno de maldad, pecado, corrupción, violencia y tantas cosas más. Y si hay algo bueno que desciende o que nosotros podemos tener o que vino desde el cielo, vino desde arriba. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿desde dónde? De lo alto, ¿sí? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hay 7 bendiciones o beneficios que vamos a mirar en esta mañana que podríamos decir que descendieron de lo alto, ¿sí? De nuestro Padre Celestial. La primera bendición o beneficio que vamos a mirar en esta mañana, para los que quizás están anotando, es que hemos sido redimidos. La primera bendición que desciende de lo alto es redención. La segunda es conciliación. La tercera es perdón. La cuarta es liberación. La quinta es aceptación. Hemos sido aceptados. La sexta es justificación. Y la séptima es glorificación. Glorificación. 7 bendiciones o beneficios que han descendido de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿sí? Así que vamos a ir muy rápido a mirar y a considerar muy sencillamente en esta mañana estas 7 bendiciones o beneficios de las obras de la cruz. La primera bendición que hemos dicho o señalado es que hemos sido redimidos, ¿sí? Yo busqué en el diccionario bíblico, obviamente, qué significa la palabra redención o qué significa ser un redentor. Y significa esto, hermano, significa pagar un precio para asegurar la liberación de algo o alguien. Connota la idea de pagar lo exigido para liberar de la opresión, la esclavitud u otro tipo de obligación vinculante. Ustedes saben, hermanos, que les cuento, hace poquito mi señora me regaló un diccionario y es hermoso. Y si a alguno le interesa algún día comprar algún diccionario, miren, yo se los recomiendo. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ¿sí? Este diccionario está muy bueno, ¿sí? Es un diccionario hermoso. Así que si a alguien le interesa o que quiera algún día comprar un diccionario, este diccionario está muy bueno. Es un diccionario de Holman, es nuevo. Y cuando busqué la definición de esta palabra, me gustó cómo lo explicaba, cómo lo decía, ¿sí? Porque lo hace sencillo. ¿Qué es un redentor? ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Esta palabra la encontramos muchas veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y significa pagar un precio para asegurar la liberación de alguien.
Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Pagó un precio para asegurar nuestra liberación. Yo voy a pedir a un hermano que busque en Primera de Pedro 1, 18 y 19, ¿sí? Que cuando lo tenga abra y lo lea. Esta palabra, la definición de esta palabra nos dice que Cristo es nuestro Redentor. Job ya decía desde la antigüedad, yo sé que mi Redentor vive. Miraba a Dios como su Redentor. A ver si alguien tiene Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que Sabiendo, fuiste... Adelante. sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. Gracias, Susana. Claramente, este pasaje nos habla y nos dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, o sea, antes de conocer a Cristo, que vivíamos en nuestros pecados, hemos sido rescatados no con cosas corruptibles, que es oro o plata, que son cosas de las más valiosas que puedan existir sobre la tierra, sino que hemos sido rescatados ¿con qué cosa? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Hubo un rescate, hubo un precio que alguien pagó, hubo alguien que nos redimió, que pagó un alto precio para asegurar nuestra liberación. La palabra de Dios dice que si no tenemos o aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, no tienen esperanza y por lo tanto están condenados, ¿sí? Por no recibir el perdón de sus pecados. Dios es un Dios de amor y su sangre fue derramada en la cruz de Calvario para todo pecador y para toda la humanidad, ¿sí? Y Él se presenta como un redentor, alguien que paga un alto precio. Hemos sido rescatados, los hijos de Dios, no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es Cristo Jesús. Por eso es que en esta mañana miramos esta primer bendición, esta primer buena dádiva que desciende de lo alto, que es la redención. Cristo en la cruz de Calvario fue nuestro redentor, pagó un alto precio, ¿sí? Por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz. Pasamos a la segunda bendición o beneficio, que también es otra buena dádiva. Miren, dijimos que en el segundo lugar estaba la palabra reconciliación. Y para esto vamos a leer en Colosenses 1, 20 al 22. Si alguien lo busca antes que yo y lo quiere leer, bien. Así compartimos la lectura entre todos. Colosenses 1, 20, 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Muy bien, muchas gracias. Claramente encontramos la palabrita aquí, en estos versículos que hemos leído, la palabrita reconciliación, ¿sí? Dice verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, extraños y enemigos de Dios, obviamente, haciendo malas obras, ahora os reconciliado. Uno de los beneficios que se desprende de la cruz de Calvario es este, la reconciliación. Dice la palabra de Dios que nuestros pecados habían hecho una separación entre nosotros y Dios, y por lo tanto nosotros, por causa de nuestros pecados, estábamos enemistados, ¿sí? Enemistados con Dios. Pero Cristo en la cruz del Calvario, dice el versículo 20, y por medio de él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de la cruz. Mediante
La obra de la cruz, hermanos, Cristo hace que nosotros podamos tener reconciliación, ¿sí? Ya no estamos más enemistados con Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento de un profeta donde el profeta dice, nuestros pecados han hecho separación de Dios o nos han separado de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es santo, es infinitamente santo y nosotros somos pecadores, muy pecadores. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado nos separa. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, ¿sí? Y aún siendo hijo de Dios, cuando cometemos un pecado, ese pecado nos separa de Dios, ¿sí? Nos distancia de Dios y ya perdemos la comunión con Dios. Pero hablando en cuanto a la reconciliación para la vida eterna, para el perdón de todos nuestros pecados, para la salvación eterna, Cristo en la cruz del Calvario ha sido nuestra reconciliación. ¿Por qué? Porque en su cuerpo de carne, ¿sí? Él cargó con todos nuestros pecados. Y en su cuerpo de carne, Él recibió el castigo, como dice Isaías, que nosotros merecíamos, ¿sí? Pasamos a otra palabrita, a otro beneficio, a otra buena dádiva, que también se desprende de la cruz de Calvario. Hemos visto redimidos, hemos visto reconciliación, y ahora vamos a ver la tercera palabrita que es perdonados. ¿Sí? Hay muchos versículos en la Sagrada Escritura que nos hablan del perdón, que Dios es un Dios perdonador y que este perdón se desprende de la cruz de Calvario. Pero hay un versículo que leí y me llamó la atención, que está en Miqueas 7, 18 y 19. Algún hermano que no haya leído y quiere leer lo puede hacer. Miqueas, Antiguo Testamento, 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muy bien, muchas gracias, hermano. Claramente en este versículo, hermanos, podemos ver cómo se nos habla que acerca de nuestro Dios, que Dios es un Dios perdonador. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Es un Dios santo, sí, 3 veces santo, sumamente santo, pero también se nos dice que es un Dios perdonador. Y hay una expresión que es más bien una pregunta. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hablando del pueblo de Israel. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No hay otro Dios, hermano, fuera del Dios único, real. Todos los demás otros dioses que pudieran existir son ídolos. Son dioses que, como dice Isaías, no hacen ni bien ni mal. Y la expresión de Miqueas es esta: ¿qué Dios como tú? No hay otro como tú, oh Dios. ¿Que qué cosa? Que perdona la maldad y olvida el pecado. Así es, hermano, nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios perdonador, ¿sí? Hay un versículo, vamos al Nuevo Testamento, rápidamente en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En la cruz del Calvario, nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados. Han sido perdonados. Mucha gente a veces le escuchamos decir, lo que yo hice en mi vida o lo que yo he llegado a hacer no tiene perdón de Dios. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez esta expresión? Lo que yo hice o lo que esta persona hizo, no, esta no tiene perdón de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, dice que el perdón de Dios es para todo, es para todo. Y dice que Él ha perdonado
hablando de los que ya somos hijos de Dios, ha perdonado todos nuestros pecados. Nuestro Dios, hermanos, se presenta como un Dios perdonador, ¿sí? Pasamos a otra palabrita. La cuarta para ir ya llegando al final, mirando estas bendiciones que se desprenden o beneficios o dádivas que se desprenden de la cruz del Calvario. ¿Sí? La cuarta palabrita es esta, liberación. ¿Sí? Hay un versículo en Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También aquí encontramos, ¿sí?, como habla la Escritura nuevamente del perdón. Pero quiero resaltar el verso 13, el cual nos ha librado. ¿Quién es este? Este es Cristo, que nos ha librado ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas, ¿sí? Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos en el mundo, sin Dios y sin esperanza, y estábamos bajo la potestad de las tinieblas, ¿sí? ¿Quién es este? Este es el príncipe del aire que gobierna este mundo, como dice la Biblia, es Satanás, pero nos ha librado de esa potestad de tiniebla y nos ha trasladado, hablando espiritualmente, ¿no?, en el sentido espiritual, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es por eso que hoy nosotros somos hijos de Dios, somos un pueblo, somos iglesia. ¿Por qué? Porque hemos obtenido esta liberación, hemos sido librados de Satanás, hemos sido libertados también de nuestros pecados. Hay un versículo en San Juan donde el Señor está hablando con los judíos, aquellos que tanto atacaron siempre al Señor, y el Señor dice aquí en San Juan 8:34, respondió Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Los hijos de Dios, hermanos, somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de condenación, libres de tantas ataduras que hoy existen en este mundo y que están llevando a un mundo totalmente a la perdición y a la condenación eterna. Pero Jesús se presenta aquí como el gran libertador en la cruz del Calvario y nos dice en su palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? ¿De cuántas cosas el Señor nos liberó? De la condenación eterna el día que le recibimos en nuestros corazones, pero nos ha hecho libres y Él nos cuida. Y de cuántas cosas el Señor continuamente libra, nos protege, que nosotros quizás ni nos imaginamos. ¿Sí? Vivimos en un mundo lleno de maldad y lleno de cosas que son terribles y que cada día las estamos viendo, pero los hijos de Dios, hermanos, hemos sido liberados. Cristo nos ha dado esa liberación y somos sus hijos, hermanos. Quinta palabra, para llegar al final casi, que se desprende de la cruz de Calvario, otra bendición o beneficio. Dice la Escritura que nosotros hemos aceptos delante del Padre. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, quinta palabrita, aceptos en el amado. Dice así, 1:3, vamos a leer, bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos en el amado. Yo subrayé esta palabrita porque me gustó esta expresión,
luego de dar una definición de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de las bendiciones que nos ha dado y de cómo Él nos ha librado, nos ha limpiado para que fuésemos santos y sin mancha, termina diciendo en el verso 6 que somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados, hermanos, delante de nuestro Padre Celestial, delante de nuestro eterno Dios, hemos sido aceptados ¿en quién? En el amado. Y observen en sus Biblias, hermanos, que amado está con mayúscula. ¿Se está refiriendo a quién? A Cristo, a su Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que pagó, como veíamos al principio, un alto precio, un alto rescate, una alta redención de nuestros pecados. Y ahora, delante del Padre, podemos considerarnos, y esto lo decimos con la autoridad, no nuestra, sino con la autoridad de la palabra de Dios, santos y sin mancha, dice la Escritura. Así nos ve el Padre. ¿Por qué? Porque somos aceptos ¿en quién? En el amado, o sea, en su Hijo Jesucristo. Otra palabrita para ir terminando, porque avanza la hora. Otra bendición que se desprende de la cruz del Calvario. La sexta palabrita es la justificación. En Romanos capítulo 3, versículo 2, hay un versículo donde nos habla de la justificación. ¿Qué significa ser justificado? Miren, en Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, de la, o sea, el alto precio, que es en Cristo Jesús. Dice el verso 24, siendo justificado gratuitamente, ¿por qué cosa? Por su gracia. El día que nosotros le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, Dios nos declara justo. Dios nos declara justo, nos justifica, ¿sí? Dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es por obra. No sirven mis obras para justificarme delante de Dios. Soy justificado mediante la fe. ¿Mediante la fe en qué cosa? Mediante la fe en la obra de la cruz que Cristo hizo a nuestro favor. ¿Sí? Y ahora somos, según el verso 24, somos justificados gratuitamente. No hay que hacer nada, no hay que pagar, no sirve nuestro dinero, tampoco nuestras obras para justificarnos delante de Dios. Es una justificación gratuita y por fe, ¿no? Dice el verso 28 del mismo capítulo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, o sea, delante de Dios, ¿sí? Sin las obras de la ley. Y aquí está hablando en cuanto al tiempo pasado, al tiempo del pueblo de Israel, cuando ellos eran justificados mediante las obras de la ley que ellos tenían que hacer. Hoy no es necesario eso. Es por la fe, es por gracia, porque es un regalo de Dios. Pasamos a la última palabrita, a la última bendición que en esta mañana estamos considerando, a la última bendición que se desprende de la cruz de Calvario, y es la palabra glorificación. Y terminamos con esta última cita que está en Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. Dice la Escritura, hermanos, hablando de esta bendición, de esta buena dádiva, de este buen beneficio que los hijos de Dios tenemos y que es glorificación. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó, glorificó. ¿Qué significa la palabra glorificar o gloria? ¿Qué significa que Cristo nos haya glorificado? Significa, hermanos, que Cristo nos ha dado la misma gloria que tiene Él. Nos ha dado, dice en Efesios, hay un versículo que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sí? Y nosotros decimos, bueno, ahora estoy sentado en una silla y estoy sentado en mi casa. Pero esto es por fe, hermano, y es para cuando Cristo nos venga a buscar, ¿sí? Y nos lleve a su presencia. Pero Él nos ve de esta manera. Dios
es un Dios eterno, Dios es un Dios grande, todopoderoso. Él ve el pasado, el presente y en el futuro. Y Él nos ve ya glorificados, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso dice la Biblia. Y Él ya nos ve glorificados en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: a los que predestinó, llamó; a los que llamó, justificó; y a los que justificó, también glorificó. Dios nos ve, hermanos, glorificados. Nos ha limpiado, nos ha santificado, como hemos leído en Efesios, y nos ha glorificado. En Juan capítulo 17 dice el Señor en su oración antes de ir a la cruz, dice así: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nos está hablando de su gloria, nos está hablando del lugar donde Él está, nos está hablando de los lugares celestiales. Y Él dice: donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo y que participen también de la misma gloria que yo tengo ahora. Por eso leemos en su palabra, hermanos, y decimos que la séptima bendición que en esta mañana hemos considerado, seguramente hay más, pero esta séptima bendición, esta buena dádiva que ha descendido de lo alto, es esta, que Él nos ha glorificado. Termino con un repaso de estas 7 bendiciones y beneficios que se desprenden de lo alto, que se desprenden de la cruz de Calvario. Y la primera es redención, la segunda es reconciliación, la tercera es perdón, la cuarta es liberación, la quinta es acepto, la sexta es justificación y la séptima es glorificación. Que el Señor, hermanos, bendiga nuestros corazones en esta mañana, y que podamos agradecerle al Señor por ser sus hijos y por todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Por causa de nuestros pecados y por ser lo que realmente somos, no merecemos nada, pero ha sido por gracia. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Que el Señor bendiga nuestros corazones en esta mañana. Amén.